¿Qué tal amigos de YouTube? El día de hoy he traído el tema de métodos, donde pienso explicar qué es el concepto de métodos, sus características, sus ventajas y la manera como vamos a declarar dichos métodos. El tema de métodos es un tema crucial a la hora de aprender a programar sobre objetos, aunque no me voy a meter con el tema totalmente, porque independientemente del lenguaje de programación que pues usemos, es muy importante conocer y tener claro qué es un método a la hora de la implementación. Muchos estudiantes me preguntan y son las dudas que tengo pues a diario donde me dicen, profe, ¿cómo hago la implementación de un método? Me cuesta mucho trabajo aprender a implementar un método. Entonces, este video tutorial está precisamente dedicado pues a eso, a que los estudiantes puedan profundizar un poco más acerca de lo que es un método y puedan entender cómo es la declaración y qué cosas debe llevar un método. Primero que todo, conozcamos el concepto de lo que es un método. Hay varios conceptos. Los expertos y los desarrolladores de software siempre nos hablan o nos comentan varios conceptos. Pero centralizando todos esos conceptos, voy a hablar de que un método es una acción o un comportamiento de los objetos de una clase. Y precisamente cuando estamos aprendiendo a programar sobre objetos, el método lo que va a hacer es eso, es comunicarme o darme el comportamiento de los objetos. Pero traduciendo eso el comportamiento más allá de ese tema, es que el método lo que va a hacer es una acción como tal. Entonces yo les pongo pues un ejemplo. Si yo tengo la clase de vehículo y tengo un objeto acelerador, para que ese objeto que está en mi clase vehículo funcione, debo tener una acción como tal. En este caso es el método. El método lo que va a hacer allí es permitirme que el acelerador acelere como tal y se está comportando como una acción. Miren lo que estoy mencionando, se está comportando como una acción. Entonces, como ese método lo que va a hacer es acelerar, pues hace que el carro se mueva. Entonces, los métodos son acciones como tal que permiten la comunicación entre los objetos que yo he declarado. Entonces, si en mi clase de vehículo yo tengo el objeto volante, yo voy a crear un método que me permita girar las llantas. Entonces, eso va a ser una acción como tal. También algunos nos hablan de que los métodos es la división de mi programa por módulos. Entonces, en épocas pasadas nosotros le llamábamos métodos a las funciones. Cuando estábamos trabajando sobre los paradigmas de la programación estructurada y la programación modular, hablábamos de que hablábamos era del tema de funciones. Algunos expertos dicen que las funciones es algo diferente a los métodos, pero en mi concepto personal prácticamente se comportan igual. El método se usa más que todo en el paradigma de la programación orientada a objetos y las funciones están más ligadas al tema de procedimientos y de funciones cuando hablamos de la programación modular o la programación estructurada. Entonces prácticamente el concepto es el mismo, y lo que vamos a hacer cuando estamos trabajando con métodos es dividir mi programa como por módulos o como por subproblemas que yo pueda solucionar. Entonces, al dividir mi problema principal por módulos, lo que voy a hacer es sencillamente tener problemitas más pequeños que yo pueda solucionar a través de un método. Entonces, digamos, si yo estoy haciendo la calculadora, un programa que me haga las operaciones básicas de la calculadora, la suma, la resta, la multiplicación, la división, yo puedo dividir mi programa por métodos, ¿cierto? Cada método me va a hacer algo específico. Entonces yo puedo hablar, por ejemplo, del método suma, del método resta, del método multiplicación, del método división, y cada uno de ellos me va a hacer una acción diferente. Me soluciona una problemática. La problemática era la calculadora, pero yo no la quiero hacer en un solo código, sino que yo puedo dividir mi programa por subcódigos o por subpartes, o en este caso por módulos, donde cada uno de esos módulos me va a hacer
me va a cumplir pues una acción. En este caso, si es la calculadora, tendremos el método de suma, el método de resta, el método de multiplicación y el método de división. Los métodos también están basados en un concepto que es el de divide y vencerás, que anteriormente nosotros decíamos que podíamos dividir mi programa por partecitas, ¿cierto? Y así podíamos cumplir con el objetivo general, o en este caso, vencer, ¿cierto? Entonces, ese concepto se sigue trabajando en la actualidad con el tema de la programación orientada a objetos cuando se explica métodos, porque los métodos, como lo comento, es la división de mi programa por acciones. Entonces aquí hago un dibujo general donde explico o donde muestro el programa principal y cada uno de los subproblemas que vemos ahí sería un método. Entonces yo puedo declarar muchos métodos, ¿cierto? Yo puedo tener n cantidad de métodos y cada método me va a solucionar una problemática específica de la aplicación que yo estoy desarrollando. Entre otras palabras, cada método sería una acción propia y definida que me va a permitir darle solución a un problema más pequeño. Entonces, el método, hacer un subprograma en una pequeña parte de mi programa principal que resuelve una situación o acción. A eso se le va a llamar, entre otras palabras, método. Las ventajas de utilizar un método, pues primero, que me permite la reutilización de código, ya que se puede invocar las veces que sea necesario. Yo no tendría la necesidad de estar colocando el mismo código en diferentes partes, sino que lo creo una sola vez y lo que puedo hacer es hacer el llamado a ese método las veces que yo lo necesite. Entonces, si por ejemplo yo voy a hacer el método suma, lo que voy a hacer es escribirlo una sola vez y lo invoco las veces que sea necesario. Otra ventaja es que simplifica las líneas de código cuando estoy desarrollando, porque en este caso, al no tener yo que escribir el mismo código, por ejemplo, si nos devolvemos a la calculadora y voy a hacer la suma, yo no tendría que estar escribiendo a toda hora la suma o el código de la suma. Esto me va a ayudar a mí a simplificar o a reducir líneas de código. Entonces hace que nuestro programa se vuelva mucho más efectivo y mucho más organizado, porque yo voy a tener ya por módulos o por métodos, entre otras palabras, todo mi código. Se hace mucho más pues entendible a la hora de poderlo leer. Bueno, pero ¿cómo se declara un método y cómo se invoca? Entonces allí estamos viendo que para la declaración, lo primero que yo debo tener en cuenta es que dependiendo del lenguaje donde lo vayamos a trabajar, en este caso yo lo trabajo sobre Java, y lo que voy a hacer aquí es iniciar con la palabra reservada public. Ese public en algunos lenguajes, por ejemplo como Java, hace referencia a que el método puede ser visto o puede ser utilizado por cualquier persona, puede ser invocado desde cualquier parte, ¿cierto? Tiene acceso libre al público. Ese, como va a ser nuestro punto de partida, hay que tener en cuenta que nos podemos encontrar con métodos de tipo private, donde no son accesibles al público, es decir, yo no puedo hacer el llamado desde cualquier parte. En este caso lo dejamos público para que pueda ser accedido, pueda ser visto desde cualquier punto de mi aplicación. La palabra void, pues más adelante en otro video la voy a explicar, pero rápidamente a lo que hace referencia es que este método no retorna ningún resultado. Y por consiguiente le voy a colocar el nombre al método. En este caso estoy haciendo pues una aplicación donde me permite hacer un cajero electrónico que hace retiros y hace consignaciones. Entonces, por ejemplo, le he creado un método llamado consignar. Aquí viene un punto importante que es necesario comprender y es el tema de los parámetros. Cuando yo declaro parámetro, estoy declarándole una variable dentro del método. El parámetro no es un valor como tal, sino una variable que estoy declarando dentro del método. Entonces, cuando yo lo voy a declarar, debo darle un tipo de dato. En este caso sería inValorCon, que en este caso va a ser la variable que me va a guardar el valor que la persona va a consignar. Y pues bueno, entre llaves colocaré el bloque de código que me va a permitir a mí desarrollar lo que yo quiero aquí colocar. En este caso sería, por ejemplo, hacer una consignación a través de una variable acumuladora que me vaya sumando el valor pues a consignar. Si yo voy a hacer el llamado o la invocación,
ya voy a omitir las palabras public y la palabra void y simplemente coloco el nombre del método como tal y el argumento. Ya deja de ser un parámetro y se convierte en un argumento. ¿Qué significa esto? Que ya es un valor como tal lo que voy a colocar en este punto. Entonces, para entender un poco mejor, veamos lo que son los parámetros y los argumentos. Los parámetros son las variables que lleva el método al momento de ser declarado. Entonces, aquí podemos ver en el ejemplo de la calculadora, public void sumar, aquí lo estoy declarando, he declarado dos variables, una llamada valor 1 y otra llamada valor 2. Pero cuando yo lo estoy llamando, es diferente, porque lo que estoy haciendo aquí es invocando al método y enviándole dos argumentos. Aquí arriba eran parámetros en la declaración, en la parte de abajo van a ser valores como tal. Estos ya son argumentos que yo ya le estoy dando. Entonces los argumentos son valores dados al método al momento de ser invocado. Hay que tener muy claro este concepto porque en ocasiones los confundimos, ¿no? Pensamos de que los argumentos es lo mismo que parámetros. Algunas personas inclusive veo que hablan de lo mismo, pero son dos cosas diferentes. Los parámetros entonces son variables que se declaran dentro de el método y los argumentos ya son los valores como tal, los valores tangibles, los valores que yo le voy a enviar al método cuando lo voy a invocar. Vamos entonces a un ejemplo práctico para que podamos entender un poco mejor cómo funcionan los métodos. Bien, para nuestro ejercicio práctico entonces lo que vamos a hacer es crear un proyecto en NetBeans. Vamos a llamarle calculadora y he creado una clase adicional que en este caso se llama métodos. Esta clase lo que va a tener es precisamente eso, los métodos que vamos nosotros a trabajar. Y esta clase, ¿cómo se crea? Es muy sencillo. Cuando por defecto él nos crea la clase calculadora, yo me puedo ir a la carpeta o el package calculadora, le digo new, le digo Java class, le coloco un nombre y le digo aceptar. Él me va a crear en este caso una segunda clase donde voy a colocar los métodos, solamente, exclusivamente los métodos. Y desde la clase calculadora lo que voy a hacer es invocar esos métodos. Bueno, entonces me voy a ir aquí a la clase métodos y voy a comenzar a declarar cuatro variables. En este caso, cada una de estas variables va a ser la que me va a permitir a mí hacer las operaciones básicas, la operación básica de suma, la operación básica de resta, la operación básica de multiplicación y la operación básica de división. Entonces vamos a decirle aquí suma, vamos a decirle aquí resta, multiplicación y división. Estas son las cuatro variables que voy a trabajar eh, para los métodos. Voy a entonces a comenzar con la palabra reservada public, como lo estaba explicando hace un momento, y recordemos que la palabra reservada public lo que me permite a mí es permitir que yo tenga acceso total a este método, que yo pueda invocarlo desde cualquier parte. La palabra reservada void, lo que les había comentado también es que me permite decidir que ese método no retorne resultados. Más adelante en otro video tutorial lo voy a explicar. Y colocaré el método sumar. Le voy a enviar dos parámetros. Recordemos la diferencia entre parámetro y pues argumento. Los parámetros son las variables que yo le declaro al método. En este caso le voy a llamar num1 y num2 para determinar en este caso que yo pueda, cuando reciba los dos parámetros, él me haga la suma o la resta o la multiplicación o la división. Entonces voy a llamarle en este caso num1 y num2 a los dos parámetros. Voy a decirle suma va a ser igual a num1 más num2. Como le estoy enviando dos parámetros llamados num1 y num2, la variable suma la va a recibir y me va a permitir realizar la suma. Voy a utilizar un J option pane punto, y aquí lo que voy a hacer es decirle que me imprima el resultado de esa suma a través de un show message dialog. Aquí le voy a colocar null. Aquí le voy a decir entonces que me diga la suma es dos puntos y me imprima al final la variable suma.
Listo, perfecto. Voy a crear entonces el segundo método, la misma historia, le voy a decir public, que en este caso es para que podamos tener accesibilidad al método. Le voy a decir resta. Y aquí le voy a decir que in num1 puede utilizar los mismos, las mismas variables. En este caso sería una muy buena práctica que podamos utilizar esas mismas variables, así no tenemos que estar declarando muchas variables. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Ya ahora no le voy a decir suma, sino que le voy a decir resta. Entonces resta va a ser igual a num1 más num2. Perdónenme, aquí no es más sino menos. Y lo mismo voy a configurar con un J Option Pane, con un J Option Pane. Configuro, pero ya no va a decir suma, sino la resta. En este caso, es e imprimo la variable resta. Perfecto. Ya tengo entonces los cuatro métodos desarrollados o declarados. Tengo el método de sumar, restar, multiplicar y división. En este caso, cada uno de los métodos tiene las mismas variables declaradas. Lo siguiente que voy a hacer es comenzar a invocarlos, pero esa invocación la voy a hacer en una clase diferente. Entonces, como recordemos, había creado yo dos clases. En la clase de métodos declaro los métodos o los desarrollo, y en la clase calculadora lo que voy a hacer es invocarlos. Entonces voy a crear un menú de 5 pues, opciones. Va a tener la opción suma, la opción resta, la opción multiplicación y la opción división, y la opción de salir para que la persona escoja entre 5 opciones válidas. Entonces voy a declarar una variable llamada opción, que en este caso me va a guardar la opción que la persona va pues, a escoger, y voy a declarar num1 y num2, que serán los dos valores que se van a ingresar para hacer respectivamente la suma, la resta, la multiplicación o la división. Mire que yo voy a utilizar las mismas variables y le he colocado los mismos nombres para las cuatro operaciones. No necesito declarar en este caso pues 8 variables para las cuatro pues, operaciones. Puedo utilizar las mismas dos variables para las cuatro operaciones básicas. Listo, a través de un ciclo do while voy a controlar ese menú y voy a utilizar una estructura Swiss Case que me va a permitir a mí configurar ese menú. A esta opción le voy a decir que sea diferente de 5, porque son 5 opciones las que voy a configurar. Perfecto. Entonces voy a través del cuadro de diálogo, el J Option Pane, lo que voy a hacer es poder mostrar una cajita de diálogo para que la persona me digite la opción que quiere. Entonces en este caso va a ser un Show Input Dialog. Aquí le voy a decir null y voy a comenzar a configurar las opciones de menú. Entonces la opción 1 en este caso será suma. Voy a colocar un backslash n para que me permita dar un salto de línea. En la parte de abajo con un más voy a concatenar la siguiente pues, opción. Voy a correrlo un poco para acá. La segunda opción será la opción de resta. Igualmente configuro un backslash n para que me dé un salto de línea. Configuro la siguiente pues, opción. Voy a correr esto un poco acá para que me quede un poco más organizado. Entonces acá configuro la opción de multiplicación. Vamos a hacer en este caso, vamos a hacer la invocación de solamente dos métodos para no pues alargarnos mucho en el video. Listo, aquí me faltó el backslash n. Y la última opción de mi menú sería en este caso, la opción de división. Nos falta la opción de salir, entonces vamos a configurarla también. Y un mensaje que le pregunte a la persona qué opción quiere, ¿no? Para que no nos quede ahí como que, bueno, la persona dice, bueno, ¿yo aquí qué hago? Entonces debo al menos preguntarle pues al usuario qué quiere hacer. Entonces, ¿qué opción desea? Por ejemplo, podemos configurarle. Recordemos que de lo que esté dentro de las comillas podemos colocar cualquier cosa. Listo, aquí lo termino ya. Creo que este me sobra. Perfecto. Bueno, entonces en la configuración lo que vamos nosotros a hacer
es permitir que mi aplicativo pueda, en este caso, bueno, voy a configurarle aquí otras cosas ahora que me acuerdo. Menú de opciones para que lo aprendamos también a hacer. Y quiero que aquí me aparezca un J Option Pane donde voy a bajar esto para que lo podamos ver un poco mejor, donde la idea es que él me permita mostrar como un dibujito. Puedo colocarle este que dice Information Messages, lo puedo dejar así si yo quiero, ¿cierto? Lo puedo configurar así. No habría ningún inconveniente si lo dejo pues así. Entonces ya configurando todas estas opciones, lo siguiente que voy a hacer es comenzar a desarrollar los cases. Bien, ya tenemos entonces configuradas nuestras opciones del menú. Dentro de un cuadro de diálogo J Option Pane. Pues en este caso, entonces la persona me digita ese valor, pero la pregunta que yo les hago es, ¿dónde almaceno el valor que la persona me digita? ¿Dónde almaceno las opciones que la persona digita? Entonces aquí nos faltó guardar eso en la variable opción, pero esa variable opción es de tipo entero. Y lo que la persona me digita en ese cuadro de diálogo es tipo string. Como son valores diferentes, hay una incompatibilidad de tipos, yo debo hacer una conversión. Entonces, que no se nos olvide que yo debo hacer una conversión de string a entero. Entonces, voy a decirle integer.parse in, y lo que él va a hacer aquí es simplemente guardarme el J option pane, me lo va a guardar dentro de esta variable, haciéndome la conversión de string a entero. Aquí me falta un paréntesis para que no me bote este error. Perfecto, ya nos quedó entonces configurado pues esta primera parte. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es a través de una estructura switch, voy a configurar, aquí me faltó la S, voy a configurar las opciones de mi menú. Entonces, quien me va a controlar eso es la variable opción. Esto lleva llaves también, entonces por costumbre ya lo sabemos, vamos a abrir y a cerrar la llave. Y configuramos los case. Entonces en el case 1 lo que vamos a hacer es que como es la operación de suma, lo que vamos a hacer aquí es hacer que él me pida dos valores y me los sume, pero él me va a invocar el método que yo creé para hacer esa suma. Entonces en el case 1 voy a utilizar la variable num1, va a ser igual, y configuro exactamente lo mismo que hice acá arriba, porque debo convertir ese valor. Entonces integer.parse int, y voy a incluir esta pequeña parte que tengo pues acá arriba. Entonces aquí le voy a colocar entonces j o j option pane punto, como voy a pedir un dato, pues en este caso entonces sería punto show input dialog. Entonces lo voy a configurar para que él me pida el dato o el número que la persona va a enviarle al método, el primer valor en este caso. Entonces aquí le voy a decirle que null y le voy a colocar un mensaje que diga ingrese un valor. Pues en este caso entonces lo que va a hacer la persona es que me ingresa el valor y ese lo va a guardar en la variable num1. Vamos a hacer lo mismo para el num2. Voy a copiar esto mismo que tengo pues acá arriba, ¿cierto? Y lo voy a pegar acá, pero ya no va a ser num1, sino que ahorita va a ser num2. O sea que ya tengo los dos parámetros o los dos mensajes para que la persona me ingrese tanto el número 1 como el número 2. Lo siguiente que voy a hacer aquí entonces es invocar al método. Para poder hacer la invocación del método, teniendo presente que los métodos están en otra clase, están aquí en la clase métodos, debo utilizar un objeto. Esto de pronto va a ser un concepto que se les va a complicar un poco de comprender, pero a medida de que vayan trabajando en este paradigma, van a poder entenderlo un poco mejor. El objeto lo que va a hacer es permitirme invocar los métodos que están en la otra clase. Entonces aquí en la parte de arriba, antes del ciclo, lo que voy a hacer es crear un objeto. Y ese objeto va a ser de la clase métodos. O sea, de la clase métodos que yo tengo acá, voy a crear un objeto llamado calcular.
Por ejemplo, ese fue el nombre que yo le coloqué, pero ustedes le pueden colocar cualquier nombre. Calcular va a ser igual a new métodos. Pues en este caso entonces se va a llamar calcular y a través de este objeto voy a hacer la invocación de los métodos que están en la otra clase. Entonces aquí le voy a decir, perdón un momento, calcular punto, y al momento que le digo calcular punto, él me va pues a arrojar tanto las variables que están en el otro método como los métodos que tengo en mi otra clase, ¿sí? Entonces, el que nosotros necesitamos es el de sumar. Aquí le podemos decir sumar y él ya nos entiende, ya nos coloca o ya nos preconfigura las dos variables que él supone que voy a enviarle. Y efectivamente va a ser num1 y num2. Mire cómo he hecho la invocación. He llamado al método, pero para poder llamar a este método necesito utilizar un objeto de mi clase métodos, porque en esta clase métodos es donde yo tengo los métodos. Entonces, ese objeto va a ser el que me permita a mí hacer el llamado a ese método, al método sumar, y le voy a enviar dos argumentos. Aquí ya no son parámetros, sino argumentos. ¿De dónde salen esos dos argumentos? De los valores que la persona ha digitado aquí en la parte superior. Perfecto. Vamos a configurar el segundo case. Como les comenté, vamos a configurar solamente dos cases con el propósito de no demorarnos mucho tiempo. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el case 2, que el case 2 en este caso será la resta, pero aquí esos dos valores que él se va pues, a llevar ya no van a ser para la suma, sino para la resta. Entonces vamos a configurar acá igual, los copié para ganar un poco de tiempo y ya no voy a invocar al método sumar. Ahora qué voy a hacer? Voy a invocar al método restar. Entonces le voy a decir calcular punto y utilizo el método resta. Igualmente, él lo que va a hacer es permitirme enviar dos argumentos, que en este caso es num1 y num2, al método que está en la clase métodos, que en este caso es el método resta. Él los recibe en estas dos variables y hace la operación de resta. Pero bueno, lo que nos importaba entonces era mirar cómo funcionan los métodos. Entonces voy a ejecutar nuestra pues, aplicación a ver cómo nos queda. Vamos a ver. Entonces, la idea es que nos aparezca un menú en pantalla con 5 opciones, como lo que están viendo ustedes ahí. Y si yo digito 1, él me va a escoger la opción de suma. Lo siguiente que él va a hacer es pedirme un valor. Perfecto, muy bien. Voy a darle 23. Voy a sumarlo con 25. Y él me va a decir, la suma es 48. Entonces, como se pueden dar cuenta, en este caso él está haciendo bien las operaciones, me está pidiendo los dos valores y me está invocando el método que me va a hacer la suma. Bien, vamos a hacer entonces otra prueba para mirar a ver cómo nos funciona la resta. Ahora vamos a digitar 2. Él nos va a decir ingreso un valor, voy a enviarle el valor de 40. Vamos a ingresar otro valor, 30. Y nos dice la resta 10. Está ahí, nos funciona perfectamente la aplicación, la calculadora. Al decirle pues aceptar, él vuelve nuevamente al menú. Yo aquí puedo presionar la opción de 5, la idea es que él se salga. Perfecto, muy bien. Algo importante cuando estamos trabajando con la estructura Swiss Cache es que podemos configurar los breaks. Los breaks son, o me permiten más bien, que yo pueda romper cada uno de los cases que yo estoy configurando, o sea, él se salga y me retorne nuevamente al menú, lo que hicimos pues hace un momento. Cuando yo ejecuto el menú y digito la opción 1, él ya me está ejecutando en este caso un case. Entonces, si yo digito los valores, por ejemplo, en este caso digité 23 y 12, él me tendría que dar el resultado de 35 y cuando yo presiono aceptar, él se sale nuevamente, esa pues acción la hace el break, que hace que rompe el case y se sale y nuevamente vuelve al menú principal. Otra cosa en la que quiero hacer mucho pues, énfasis es en la manera como él está haciendo la invocación. Cuando él pide los dos datos, por ejemplo, me voy al case 1, cuando él pide los dos datos num1 y num2 y hace la invocación de sumar, que es el método, él va a la clase métodos, le pasa los dos parámetros, él hace la suma utilizando los dos pues, argumentos que ya
que ya he pues enviado y en la variable suma él hace esa operación. Posterior a eso lo que él va a hacer es imprimirme el resultado de la suma que ya lo hemos visto y hace lo mismo con todos los demás métodos que yo le configure. Bien amigos, espero que este video tutorial les haya servido para aclarar sus dudas acerca de métodos. Nos veremos en un próximo video tutorial. Chao, chao.